No, bueno, no. Está Sergio Viñeski. ¿Está bien ahora? Sergio Viñeski, historiador. No pretendo que lo digan bien. ¿no? Pero todo el mundo bien. está complicado porque tiene demasiadas consonantes. Pretendés más de nosotros, tenés que pretender más de nosotros. Voy a poner Sergio W y chao. Claro. Ahí Habría está, que muy tener un bien. artístico desde el colegio, ¿viste? Claro. Porque el colegio que te vienen nombrando mal, seguro. A mí me pasaba, por eso te lo digo, y Claro. uno sufre de eso. Sí, Tuve seguro. que ir al psicólogo por ese tema. Bueno, Pero Sergio, después te cuento. queremos que nos cuentes un poco cómo era la vida por aquellas épocas, en 1810. ¿Cómo era la vida social? ¿Cómo estaba conformada la sociedad? Bueno, lo primero que podemos decir Diga. es que era corta la vida. La expectativa de vida. La expectativa de vida no superaba los 30 años de promedio, ¿no? Obviamente hay gente que vivía más, pero el promedio de vida era 30 años. Nosotros ya estábamos todos. Eso era un poco la más calidad allá. de vida y un poco de tal vez de las... No existía la No, las penicilina. enfermedades. Claro. No había agua. Había un montón de enfermedades que te mataban. Una infección de muela prácticamente te mataba. Claro. La mortalidad infantil era gigantesca. Tampoco había el concepto de niñez todavía desarrollado como lo tenemos ahora. Si un chico no pasaba el primer año de vida era algo normal, era bastante establecido. Incluso como no había tantos métodos de control, ahora no me sale la palabra, pero de cuidado sexual, digamos. Sí, Claro, control de la prevención. profilaxis. De natalidad, para profilaxis, ponerle ¿no? así. Sí. Entonces estaba establecido dentro de las costumbres que había muchos chicos que no llegaban, que se morían. Claro, seguro. Y además mortalidad materna por el tema de los partos, era marchanta. O sea, También. tener un hijo era, bueno, vive o no vive, o sea, pero podía ser que era mujer, Sí, la lo madre. que pasa es que estaba muy dividido, digamos, las clases medias altas sí lograban un nivel de vida y una longitud de vida mucho mayor, pero entre los sectores populares, incluso todavía estaban la esclavitud, Claro. era mucho mayor. Y los médicos eran españoles. No, era todavía formados acá. No, ya había empezado a haber, no se olviden que ya La tenía, fundación, claro. ya tenía como 200 y pico de años la colonización en Buenos Aires. Ya era una ciudad. Claro. Eh, Y Sergio, si alguien se levantaba con unas líneas de fiebre, que es algo normal que nos puede pasar a cualquiera, pero en aquella época, ¿entraban en pánico? No entraban en pánico para nada porque no solamente está el médico es una costumbre que se terminó de imponer fin del siglo XIX, siglo XX, pero uno recurría a mujeres que se dedicaban a eso, Curanderas. a curanderas, Que debían preparar algún brebaje, alguna medicina cosa. popular. Claro. Tiene fiebre que se tome una no sé qué, ¿no? Sí. Todavía lo que era la medicina natural era mucho más preponderante que la medicina La homeopatía, científica. digamos, de alguna manera. Claro. El té Ahora, de yuyo, sí. Sergio, si la edad era esa, en realidad quienes llevaron a cabo la revolución eran tan jóvenes. Eran jóvenes. Salvo Cornelio Saavedra, que era un poco mayor, y Belgrano, un poco mayor, los demás miembros estaban en 25 de promedio. ¿Y a qué edad de se casaban las Pero mujeres? a esa edad, en el 25, ya. Eras un adulto. Claro, hoy todavía a los 30 sos un adolescente, pero en ese momento, 12, 13 años, ya se te empezaba a considerar ¿Se casaban una a chica qué de esa edad? edad ya tenía hijos. ¿A los 12 o 13? Sí. O sea, lo que nos horroriza hoy, las madres niñas y todo lo que hoy nos preocupa normal. tanto a nivel salud y tal, en aquella época era normal. Y bueno, Remedios, Escalada, de San Martín. La Sí, mujer de tenía nuestro 14, ¿no? tenía 14 años. Hoy en día saldría en todos los diarios como Pedófilo. estupro. Sí, como claro, un pedófilo. Sí, sí. Pero esa era la edad. Esa era la edad. ¿Y cómo era el clima? O sea, porque imagino que en esa época era todo boca a boca, ¿no? O sea, lo que era la gestión de lo que era la Revolución de Mayo. ¿Cómo era el clima popular? O sea, ¿había como, se podría decir ahora, como piquetes o había como descontento de días previos? ¿O se realizó todo muy políticamente correcto? ¿Cómo fue? ¿Cómo era el clima del pueblo? Déjame que me remonte un poquitito. 1806, 1807, invasiones Sí. inglesas. Sí. Lo primero que hizo el virrey fue salir huyendo. Salió huyendo, entonces quedó la ciudad desamparada. Sí. ¿Qué ocurrió? La gente se empezó a organizar y se armó. Más allá de que nos decían del aceite caliente. Se armó. Todo bien el aceite caliente, pero la gente se armó, los vecinos armaron regimientos populares, milicias, y esas milicias no estaban compuestas por soldados profesionales, eran vecinos. Claro. Y no se desarmaron después después que las invasiones inglesas fueron expulsadas. Permanecieron. Nada más y nada menos que Cornelio Saavedra fue electo por su propio batallón, porque aparte esas milicias populares elegían a quienes eran los que los iban a comandar. Sí, pero había ¿Cómo? 25 Democráticas, milicias. en 25 algún milicias. Democráticas, pongámosle. Ponele. Pero se votaba y lo podían destituir también. Y entonces tenías desde milicias de los mulatos, milicias de los asturianos, porque se dividía, no estaban todos juntos. Claro. Lo que era
fundamental para que la revolución triunfe es que Cornelio Saavedra la apoye. Porque los muchachos que se reunían en la jabonería de Vieites para discutir los temas de la política, etcétera, etcétera, y muchas de las ideas que circulaban, y libros que estaban medio prohibidos, pero que circulaban. Por ejemplo, Belgrano había sido un genio consiguiendo libros prohibidos. Ajá. En Europa había obtenido un permiso del Vaticano para revisar la biblioteca prohibida. Wow. Era como Eso que sabía googlear bien él. Sabía googlear, ¿eh? Conseguía eso. Sí. Aparte acá ya dirigía un diario y manejaba el tema del comercio. Él ya había escrito libros sobre, por ejemplo, la necesidad de desarrollar plantaciones propias, que haya pequeños comerciantes, pequeños productores. El cáñamo lo recomendó. No se usaba solamente... ¿Qué es cáñamo? Marihuana. Es la planta con la que se hace la marihuana, Ah. pero no lo recomendaba para eso, lo recomendaba porque de ahí se hacían sogas, se hacía ropa. Bueno, los barcos ingleses, todas las velas y todo era cáñamo, o sea, era básicamente. ¿Cómo sabes, Mira, me conozco la historia de Jamaica, que es interesante. Bueno, y entonces, todas esas ideas circulaban y estaban muy fuertes, en un círculo, en una élite. Sí. Pero había que convencer a una especie de masa militante, ¿no? Una masa que pueda volcar la situación. Y por un lado estaba Cornelio Saavedra, pero por otro lado estaban lo que llamaban los chisperos, que los conducían French y Beruti, que no era gente que venía a darte una escarapela. Tenían una escarapela, pero eran un tipo que venían de lo que en ese momento era el conurbano. Lo que en ese momento era el Eran los conurbano. punteros. Porque, Los punteros. claro, Profundo, algo así. Y vinieron profundo. a presionar. Ay, Sergio, tenemos que ir al noticiero. Bueno, vamos. Le ponemos pausa. Ojalá Esta es la parte que no se puede volvamos contar, pronto. que no se puede Ahí contar. está. Volvemos entonces en un ratito. Ojalá. Dale, seguimos.